dibujo. Es decir, la topografía es la ciencia que nos enseña el dibujo del suelo. Esa es la figura. Pero no es una ciencia absoluta. Es una ciencia que necesita de dos accesorios muy importantes para poder funcionar. Diríamos hasta de tres en realidad, ¿no? Pero dos son los accesorios básicos, si quieren ustedes, los cimientos, las columnas y los cimientos de la topografía, sin los cuales ella no podría hacer absolutamente nada. El primer elemento fundamental es geometrón. Geo, tierra, metrón, medida, geometría, la medida de la tierra. Y la otra columna que sostiene a la topografía es trígonos, metrón. Trígonos, triángulos, metrón, medida, la medida de los triángulos, la trigonometría. Es decir, las dos ciencias básicas para poder conocer topografía, para poder aprender topografía, son la geometría, la medida de la tierra, y la trigonometría, la medida de los triángulos. Ahora, ¿dónde radica el problema básico de aprender topografía? De que tanto geometría como trigonometría hemos aprendido en colegio. Esto no aprendemos en la universidad, ¿verdad? Es una ciencia básica de colegio. Es por eso que trigonometría en primera instancia, perdón, topografía en primera instancia no es tan difícil, porque no requiere de conocimientos universitarios, si quieren ustedes, pero sí requiere de conocimientos de colegio. ¿Cuál es el problema de esto? Que nos hemos olvidado, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes a partir de ahora es recordar un poquito de geometría, revisar sus cuadernos, descargarse libros en PDF, ¿verdad? Trigonometría de igual manera, para ir fortaleciendo esto. Lógicamente que la tercera ciencia accesoria es el dibujo, ¿sí? Con la geometría y trigonometría hacemos todos los cálculos, pero nosotros tenemos que hacer el dibujo del suelo. Entonces, esa es una definición bastante general y bastante, diríamos, bastante áspera, si quieren ustedes, ¿no? ¿Cuál sería la definición, digamos, más correcta, más ingenieril de la topografía? Sería la ubicación de puntos en el espacio, ¿verdad? Y esta ubicación de puntos en el espacio la realizamos de dos maneras. De una manera planimétrica en primera instancia, que es lo primero que vamos a hacer durante esta primera parte del semestre, la planimetría. Es decir, vamos a ubicar puntos en el espacio, pero en este caso vamos a ubicar puntos en dos coordenadas, ¿verdad? Un puntito que esté ubicado en cualquier lugar acá. Este puntito va a tener coordenadas. Un punto P que está ubicado en el plano, ¿verdad? Va a tener dos coordenadas, ¿sí? La coordenada norte y la coordenada este. Entonces, mi punto P va a tener coordenadas norte y este. Si quieren ustedes recordar, estamos recordando coordenadas cartesianas, X, Y. En este caso para nosotros es YX, ¿verdad? Entonces, los puntos de coordenadas norte y este, ¿sí? En muchos libros van a ver que ponen XY, es decir, coordenada este-norte. Primero ponen el este y luego ponen el norte. No importa. El orden en este caso no afecta. La cosa es darnos cuenta cuál es el norte y cuál es el este. Nada más. Esas serían coordenadas cartesianas. Ahora, en coordenadas polares, pues tenemos nosotros una línea adicional. Podemos sacar una distancia acá y decir que esto es una distancia horizontal.
Y aquí tenemos un ángulo partiendo del norte, un ángulo horizontal. Entonces, puedo decir que el punto P en coordenadas polares tendría los siguientes datos: una distancia horizontal y un ángulo horizontal. Eso es lo que vamos a hacer durante esta primera parte del semestre. Vamos a aprender a manejar netamente planimetría con coordenadas cartesianas y coordenadas polares, ¿verdad? Posteriormente vamos a entrar a la parte ya de altimetría. En altimetría ya estamos hablando de 3 coordenadas. Tenemos más o menos algo así. ¿Verdad? Y donde habíamos dicho que esto de acá es el norte, esto de acá es el este, y lo que estamos aumentando es la altura h, también se puede denominar cota, elevación, como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a tener acá es un punto en el espacio. Vamos a tratar de dibujar aquí en la tablet. Tiene su complicación nomás, pero no es tan grave la cosa. Menos queda un poquito chueco, pero está dentro de la tolerancia. Algo así más o menos. Entonces aquí tenemos nuestro punto P, ¿verdad? Este punto P tiene coordenadas norte, este, y voy a poner acá J. En el gráfico está como H, altura, pero en topografía manejamos más el concepto de cota. Tenemos gente que está entrando, son las 9:58. Vamos a esperar hasta las 10 en punto para cerrar la sesión. Demos ingreso a los que están un poquito retrasados, ¿ya? Bueno, tenemos norte, este y cota. Esas serían las coordenadas del punto P en coordenadas cartesianas, ¿verdad? El primer elemento. La segunda opción es las coordenadas polares, que habíamos dicho ya, P es igual. Vamos a hacer lo mismo que teníamos aquí abajo. Teníamos, ¿se acuerdan? Esta distancia que habíamos dibujado. Vamos a hacer un pequeño zoom, si quieren, acá. Entonces teníamos el norte y el este, ¿verdad? Y habíamos dicho que, voy a hacer con azulito, esta era una distancia horizontal y esto era un ángulo horizontal, ¿verdad? Recordar un poco lo que habíamos visto. Entonces, decíamos que en coordenadas polares tenía distancia horizontal, un ángulo horizontal y se le aumentaba también la cota. Repito, ¿qué es cota? Para los que han entrado un poquito tarde. La cota es la elevación en metros sobre el nivel del mar. Para diferenciar, por ejemplo, si yo estoy haciendo el plano de una casa, yo digo la elevación, que sería la altura H, esta de acá, esta elevación H, la altura H del segundo piso es 3 metros, o sea, de planta baja al primer piso es 3 metros, o 3,50, por ejemplo. Esa es una elevación. Pero si digo una cota, me estoy refiriendo en metros sobre el nivel del mar, y digo, yo estoy en Cochabamba a una cota de Cochabamba 2.500 metros sobre el nivel del mar, La Paz 3.600, Potosí 3.900, según la ubicación también. El alto, cada lugar tiene su propia cota, ¿verdad? Entonces hay muchas construcciones, por ejemplo, las carreteras, las represas, cosas que son muy grandes, ¿verdad? Tienen que expresarse como cota. En cambio, una casa expreso como alturas. No necesito saber la cota de mi piso. O sea, nadie al hacer una casa se preocupa de cuánto va a ser la cota del techo. ¿Se dan cuenta? Si no medimos desde abajo nomás, 3,50,
la altura entre pisos es 280, etcétera. Entonces, más o menos así se manejan las cosas. Pero en proyectos muy grandes que pertenecen al Estado, canalizaciones, carreteras, gasoductos, todos esos elementos ya vienen expresados en cotas. Muy bien, voy a dibujar ahora una distancia más. Vamos a dibujar una distancia desde el origen hasta el punto P. Digo, media chueca la distancia, vamos a hacer un poquito. Ahí está, ¿no? Esta distancia es una distancia, vamos a dibujar aquí abajito, una distancia inclinada. Es inclinada porque va desde el origen hasta el punto P que está en el espacio, ¿no? Y del eje vertical sacamos acá un ángulo, lo voy a hacer con color negro. Este ángulo. Este es un ángulo vertical. Ya aparece en acción un ángulo vertical. Entonces, en coordenadas polares, también puedo decir que mi punto P está definido por un ángulo vertical, un ángulo horizontal y una distancia inclinada. 3 datos para ubicar un punto en el espacio. Repito a mis estudiantes, en cualquier momento pueden interrumpirme, por favor. Esta es una clase con el formato de exposición dialogada, es decir, pueden ustedes interrumpirme en cualquier momento. Esto no causa ninguna molestia al profesor. ¿Está bien? Disculpe, ingeniero. No sé si se me escucha. Se escucha muy bien, Caro. Sí, sí, adelante. ¿Quiere decir de que las cotas solamente se utilizan en carreteras, en esos proyectos, pero en edificaciones solamente se utilizan alturas? Sí, sí, en los proyectos de edificaciones usualmente no traen cotas. Sería muy raro que traigan cotas. Pero no es, podrían hacerlo, depende del ingeniero, en realidad. O sea, si el ingeniero decide en su edificio poner cotas en cada piso, está en lo correcto. Está en lo correcto, pero usualmente no se hace, ¿verdad? No es tan común manejar cotas en edificaciones, no en edificios, en casitas, no se hace. Pero podrían hacer, depende del ingeniero. O sea, buscaremos planos de arquitectura, ¿verdad? Buscaremos planos arquitectónicos de edificios y a lo mejor el ingeniero calculista decide poner cotas, pero usualmente se pone nomás elevación. Planta baja ponen el nivel 0, ¿verdad? Y de ahí el sótano ponen -4, -3, etcétera, según la profundidad del sótano. Y a partir de ahí es negativo, ¿no? Del nivel 0, que es el nivel de la planta baja, ponen -4 hacia abajo, ¿verdad? Y hacia arriba van poniendo los valores correctos, digamos, o sea, en positivos, digamos, ¿no? 350, 7, 1050, etcétera, van poniendo. Pero podemos revisar planos de arquitectura, ¿ya? Gracias, Caro. Está bien, Inge, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre topografía y geodesia? Nuestra materia se llama métodos geodésicos y les dije, tenemos que ver que la siguiente vez que se adecue nuestro pensum o se vaya a actualizar, porque hay que actualizar cada 10 años, etcétera, cada 15 años, de cada cuánto, tenemos nomás que volver a la tradición de llamarla la materia topografía, ¿ya? Porque nosotros hacemos un solo método geodésico, que es el método que vamos a enseñar el día de hoy. Eh, topografía, pues, no es métodos geodésicos, ¿verdad? La geodesia es otra ciencia diferente. A ver, ¿en qué se diferencian estas dos ciencias? Vamos a dibujar a ver, un pequeño globo terráqueo aquí. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a decir es ahora, voy a sacar un pedacito de este globo terráqueo, este radio,
Vamos a sacar un pedacito demasiado chiquitito. Un delta de superficie. ¿Ya? Este delta de superficie lo voy a dibujar acá un poquito más grande, ¿sí? Este es el radio de la Tierra, aquí está el radio de la Tierra, este es el radio de la Tierra, y aquí está mi delta de superficie, que aproximadamente tiene un lado de 20 kilómetros, ¿ya? Todo lo que estoy hablando acá, todo es sujeto de investigación. Ustedes tienen la opción de ganar 10 puntos en su primer examen y 10 puntos para su segundo examen, que se les va a sumar directamente a la nota del examen. Es decir, ustedes sacan en su examen 40 y con esta investigación que van a realizar, su examen automáticamente llega a valer 51, o sea, han aprobado el examen. ¿Está bien? O sea, ayuda y ha ayudado a muchos estudiantes a hacer las investigaciones. Todo lo que vayamos hablando, pues es sujeto de investigación o de verificación. Esto de acá que les estoy escribiendo ahorita, pues ustedes podrían investigarlo con total tranquilidad y tal vez me equivoco. Y no se molesten, no se preocupen. A veces no se preocupen, yo no me voy a molestar en absoluto. En carreteras, un estudiante hace unos años atrás levantó la mano y me dijo, lo que usted está explicando no es correcto. Y efectivamente me hizo preocupar. O sea, yo estaba dictando la materia y el estudiante me dijo que no era correcto un algoritmo matemático que yo estaba usando. Entonces yo me pongo a pensar y digo, yo he vencido pues cálculo 1, he vencido cálculo 1 pues, hace más de 20 años. Y este estudiante ha vencido cálculo 1 hace 3 semestres o 4 semestres atrás. Entonces él tiene más fresco el tema de cálculo 1 que yo. Entonces a lo mejor está en lo correcto. Entonces le dije, verificaremos por favor. Entonces si yo estoy equivocado, pues voy a corregir mi algoritmo, ¿no? Entonces, no me molesta en absoluto. El estudiante hizo la verificación, hicimos los dos, y resulta que los dos estábamos en lo correcto. Él tenía su algoritmo, ¿verdad? De una metodología, yo tenía el mío que era un poquito diferente, pero llegábamos al mismo resultado. Entonces, bueno, por suerte estábamos todos bien. Me preocupé un poquito, dije, por ahí estoy equivocado, porque los docentes nos podemos equivocar, a naturalidad. Entonces, esto que estoy explicando ahorita, alguien podría verificar si es cierto lo que estoy contando o no. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que cuando nosotros trazamos una cuerda subtendida en este delta de superficie, la diferencia de altura que se presenta acá entre estos dos es de apenas 1 centímetro. Es decir que si manejamos el radio de la Tierra y sacamos una cuerda subtendida en el arco que se forma en este delta de superficie de un lado de 20, más o menos del lado de 20 kilómetros, ¿verdad? Tenemos una diferencia de 1 centímetro nada más. Es decir, que para todos los efectos topográficos, la Tierra es plana. O sea, en topografía, nosotros no vamos a preocuparnos de la curvatura terrestre. 20 kilómetros hasta dónde es, desde aquí, o desde su casa, o desde la universidad. Desde San Simón, yendo hacia Quillacollo, ¿hasta dónde será 20 kilómetros? ¿Verdad? Pasando Vinto, tal vez, y Pecipe, exactamente no sé hasta dónde será 20 kilómetros, ¿verdad? Pero es pues lejos. Entonces, nosotros cuando hacemos topografía, nos instalamos con nuestro teodolito, ¿verdad? Y el topógrafo está aquí, no es tan alto el topógrafo, ¿no? El topógrafo se para aquí, hace la lectura, y la lectura máxima que nosotros realizamos cuando hacemos replanteos topográficos, ¿verdad? Oscila entre 50 a 100 metros. No podemos ver más allá de una cuadra, ¿verdad? No podemos ver más allá de una cuadra. Entonces, imagínense, si en 20 kilómetros la diferencia es de 1 centímetro, ¿cuánto será pues en 100 metros? Prácticamente nada. Es por eso que asumimos en topografía nosotros como la Tierra absolutamente plana. En cambio, la geodesia toma sectores mucho más grandes, ¿verdad? Mucho más
¿Cuánto serían 100 centímetros? ¿Perdón? 5. Lo voy a decir 5. Adelante, Aliesca. Escuchamos todos. Adelante, adelante. Bueno, estamos trazando ahorita, hemos trazado la línea del Ecuador. Estamos trazando ahora las líneas paralelas, es decir, los paralelos al Ecuador, ¿no? Voy a trazar ahora esto es a pulso nomás, no hay otra. Estos son los meridianos. Bueno, ha quedado más o menos, el pulso ya no es tan fácil manejar aquí en la computadora. Entonces, aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 90 grados hacia el norte y menos 90 grados hacia el sur, ¿verdad? El meridiano de Greenwich nos define 0 grados en algún lugar, aquí. Este es el meridiano de Greenwich. Este es el Ecuador. ¿Verdad? Y me define 180 grados hacia el este y 180 grados hacia el oeste. Eso me define el meridiano de Greenwich. Entonces, para ubicar puntos en el espacio, estamos hablando ahorita, estamos explicando las coordenadas. Las coordenadas astronómicas. Tiene otro nombre también. Se llaman las coordenadas. ¿Se llaman? ¿Cuáles son las coordenadas? Coordenadas astronómicas. Otro nombre Según tienen. Wikipedia, las coordenadas celestes son el conjunto de valores que, de también. acuerdo con un determinado sistema de referencia. Ayuda a Google, ¿no? Algunas cositas geográficas. Coordenadas geográficas. También llamadas astronómicas. Muy bien, estamos viendo las coordenadas geográficas o astronómicas. Es decir, si yo quiero ubicar un punto en el espacio, vamos a hacer con rojo. Por ejemplo, quiero ubicar un... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Para lo que no había tocado. Quiero ubicar un punto en el espacio, por ejemplo, quiero ubicar un punto que esté acá. Este punto P quiero ubicar en el espacio. Entonces, hago la proyección del punto P, hasta el origen, ¿verdad? Y de aquí sacamos igual la proyección hacia los meridianos correspondientes, ¿verdad? Entonces, yo tengo que medir acá. Tengo que sacar la proyección hasta el meridiano de Greenwich. Vamos a hacer así. Se entiende un poquito mejor. Es decir, tengo acá un ángulo horizontal y tengo acá un ángulo vertical. Es decir, se miden la longitud
y la latitud. ¿Está bien? La longitud varía de 0 a 180 grados. Puede ser hacia el este o puede ser hacia el oeste. La latitud de 0 a 90 grados puede ser hacia el norte o hacia el sur. Bueno, ahora entramos a la parte que sí nos interesa mucho en ingeniería, que es la proyección que hace el señor Mercator. Estamos hablando de las coordenadas UTM. Estas son las coordenadas que vamos a utilizar desde el día de hoy hasta el día que se jubilen ustedes de la ingeniería civil. Son las unidades transversa de Mercator. ¿Qué es lo que hace Mercator en los años 1500? Algo fabuloso. Si alguien quiere investigar Mercator, sería muy lindo. Porque Mercator hace esto sin tener computadora, ¿verdad? O sea, no había computadoras, no había nada. Todo era con cálculo directamente manual. ¿Sí? Y Mercator lo que hace es algo fabuloso. Hace una proyección ortogonal del planeta. Realmente fabuloso, porque estamos hablando de los años 1500. O sea, un cerebro privilegiado. Permítame contestar. Un estudiante que está con un problema, me está escribiendo justamente, se ha olvidado que no pasé su nota. Hay que tener mucho cuidado con las calificaciones. Este estudiante está haciendo una corrección de notas y... ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un favorcito. ¿Sabes qué? Buscarlo al ingeniero Javier Caballero. Te va a ayudar un poquito a ver quién es el que te entrega el formulario, por favor. Si no, a la secretaria de Ingeniería Civil, anda directamente al departamento, pregunta quién te entrega el formulario. ¿Ya? Gracias. Bueno, salió medio chueco por charlar con este joven. Me ha salido chueco mi dibujo. Lo que hace este Mercator es algo realmente fabuloso, porque Mercator dice, aquí está 0 grados, aquí está menos 180 grados, y aquí 180 grados. Acá está 0 grados, pero arriba no puede llegar al polo norte ni abajo al polo sur, porque todos los puntos confluyen al mismo punto, ¿verdad? Todas las líneas van al mismo punto. Entonces llega aquí a 84 grados, de aquí a menos 80, o al revés. Ustedes van a ver en su texto guía un dibujo mucho más claro, ¿verdad? Y lógicamente aquí están los continentes, ¿verdad? Aquí están los continentes, etcétera, ¿sí? Como les digo, es algo fabuloso porque esto lo hace en los años 1500, cuando no había computadoras, ni satélites, ni nada que tenemos, como tenemos ahora, para poder trabajar. Y se crea lo que se llama la zona UTM. Esto ya son, o sea, en realidad fíjense que esto hace Mercator en el año 1500 y pico, y nadie le da bola hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados deciden utilizar esto para que los alemanes no se enteren dónde iban a atacar, y comienzan a crear las zonas UTM, ¿no? Entonces aquí ponen numeritos, vamos a hacer con otro color, aquí ponen numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como un jueguito que se llamaba Guerra Naval, alguien dijo Guerra Naval, ¿no? Disparaban
filas y letras, ¿no? Las filas con letras y las columnas, al revés, las filas con números y las columnas con letras. Entonces aquí C, D, E, F, G, etc. Entonces, en algún lugar, por acá está 19, y por acá, F, G, H, digamos la K. Ahí encontramos el cuadro 19K. La zona UTM 19K corresponde a donde estamos ahorita en Cochabamba. ¿Está bien? Esas son las zonas UTM. Entonces, se le da una aplicación en la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí nunca más se ha dejado de utilizar. Ahora la ingeniería, lógicamente, se ha apropiado también de esto y netamente comenzamos a trabajar con esto actualmente con el GPS. Este es el único método geodésico que vamos a utilizar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia entonces de la geodesia? La geodesia utiliza áreas más grandes y sí utiliza la curvatura terrestre. En cambio, en topografía, pues no nos interesa la curvatura. Nuestro trabajo es bastante reducido en tamaño. Y si alguien me dice hay carreteras de más de 20 kilómetros, no habría que corregir la curvatura terrestre. En realidad no, porque nosotros vamos haciendo levantamientos topográficos. Cada día avanzamos 1 kilómetro más o menos, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de hacer ninguna corrección. Un estudiante hace unos años me presentó una exposición muy bonita y me dijo, ingeniero, no se va a enojar, me dice, no, pero usted se ha equivocado, ¿no? ¿En qué me he equivocado? En que sí hay corrección por curvatura. Encuentra un libro y hay corrección por curvatura. El libro detalla todita la corrección por curvatura terrestre en temas de nivelación. Y perfecto, está muy bien. De existir, existe, ¿verdad? Y le digo, pero ¿has preparado un ejemplito de eso? Y me dice, no, pero prepararemos ahorita. Están tus fórmulas, has presentado todo, prepararemos un pequeño ejemplo. Haremos, meta en la pizarra, comenzamos a hacer. Y salía que la corrección, teníamos una lectura, una medición, digamos, de 1.245 metros en desnivel. ¿Verdad? Esa era la medición, 1.245 metros en desnivel. Pero la corrección por curvatura salía más o menos 0.00000024 metros. Salía la corrección. O sea, de haber corrección, hay corrección. ¿Sí? Pero no es aplicable. No es aplicable. En topografía trabajamos hasta el milímetro. Nuestra unidad más chiquitita es el milímetro. Si me dan a 10 milésima de metro, pues tendría que utilizar tal vez un microscopio para poder ver. En topografía trabajamos máximo hasta los milímetros, ¿ya? Bueno, esa es la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá, tal vez? ¿Alguna duda? Ingeniero, en ese ejemplo que nos ha dado, quiere decir que sí puede haber correcciones por curvatura, pero quiere decir que en este ejemplo es tan mínima que esto no afectaría a nuestros cálculos si es que nos restringimos a lo que es topografía, ¿no? Exactamente, sí. Esa corrección sería más o menos del tamaño del virus del COVID. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de GPS, que es la primera práctica que tienen que realizar. Debo avisarles que todavía no hay auxiliares. Recién ha salido la convocatoria, que no sé cómo está avanzando ni cuándo es la evaluación, pero vamos a ver la manera de que ustedes puedan hacer la práctica, que hagan la práctica de manera correcta. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué es el GPS? Sistema de Posicionamiento Global. Un sistema que ahorita lo tenemos prácticamente todos, es algo fabuloso. Nos hemos acostumbrado, como decíamos en la primera clase, en la introducción, nos hemos acostumbrado ya al GPS, ¿no?
un sistema de posicionamiento basado en señal de satélite, ¿verdad? Y un receptor. Entonces, pues antes era muy complicado. Honestamente les digo, hace unos, no es tampoco tanto tiempo atrás, estamos hablando de unos 10 añitos atrás nada más, no había celulares con GPS. Y había que comprar un accesorio específico que era el GPS para un celular y era súper caro, realmente súper caro. Entonces, lo que nosotros hacíamos nada más es tener el GPS de trabajo, etcétera, eso sí había, pero era muy caro, pero impensado lo que era tener en un celular. Bueno, ahora tenemos que analizar la diferencia, esto es muy importante. La navegación y el posicionamiento son cosas muy diferentes, ¿ya? Vamos a explicar poco a poco cada una de ellas. Es un sistema basado en radioseñal de satélite, disponible en cualquier condición meteorológica y disponible las 24 horas del día. Todo es correcto, esto dice el fabricante, en realidad es de los Estados Unidos, vamos a ver ahorita, pero hay que tener cuidado cuando hablamos de cualquier condición meteorológica, no es tan cierto, ¿ya? Hemos tenido fallas de GPS cuando está por llover, esas nubes negras cargadas de agua, de granizo, de todo, ¿verdad? Impiden la señal del satélite. O sea, la modifican un poquito, ¿verdad? Viene un poquito dañada, si quieren, la señal por este tipo de nubes tan cargadas, ¿ya? Entonces, cuando vemos nubes muy negras, muy cargadas, listas para llover, es mejor no hacer ese día trabajo con GPS, ¿verdad? Hacemos trabajo hasta que empiece a llover, guardamos los equipos y cuando se limpia un poquito el cielo, ¿verdad? Ya no tenemos mayores inconvenientes. Fue diseñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde 1973 y se usa, es de uso civil desde 1984. ¿Por qué se usan satélites? Lógicamente porque están a una gran altura y tenemos una visual muy grande del planeta. Repite el fabricante, estoy poniendo acá, esta presentación originalmente era del fabricante, ¿no? La he buscado en internet, esta ya no la he vuelto a encontrar, no, yo no la he hecho esta presentación al 100%, la he ido mejorando, la fui actualizando, ¿verdad? Desde que me la pasaron cuando hice un curso de GPS, pero la he buscado y ya no está esta presentacióncita, ¿no? Pero la he mantenido con las cosas que el fabricante decía, dice que no son afectadas por nuestra condición climática, no es tan cierto, hay un poquito de detalle, hay que tener cuidado, decíamos, con las nubes negras, etc., ¿no? Lo que sí tiene razón es esto de acá, la parte donde dice que no se requiere línea de vista entre estaciones. Y esto es algo muy real. En topografía yo requiero línea de vista entre estaciones. Es decir, yo me paro con mi equipo en un lugar, tengo que ver a la siguiente estación que está al frente, luego agarro mi equipo, me tengo que ir a instalar en la estación del frente y tengo que mirar atrás al punto anterior para vincular la medición. En cambio, con el satélite, no. Con el GPS me paro en un lugar, apretamos el botón, tengo mis 3 coordenadas, las que hemos dicho hace un ratito, norte, este y cota, ¿verdad? Esas 3 coordenadas me da, aquí va, si se han fijado aquí, en la primera presentacióncita, aquí, decía, fíjense acá, satélite dice X, Y, Z1, X, Y, Z2, X, Y, Z3, X, Y, Z4. O sea, topografía es coordenadas de puntos en el espacio, eso es topografía, nada más, ¿verdad? Para poder dibujar puntos en el espacio. Entonces, aquí tenemos justamente lo que les decía, ¿sí? Nos estacionamos en un punto, X, Y, Z, listo. No hay que ver atrás, no hay que ver adelante, no hay que ver a ningún lado. Otra ventaja en contra de la topografía clásica es que se puede trabajar a cualquier momento del día. 3 de la mañana, prendemos el GPS y me da coordenadas X, Y, Z. En cambio, con topografía, pues, ¿quién va a instalar un equipo de noche? ¿Quién va a poder hacer lecturas nocturnas, verdad? Realmente estamos durmiendo. Los sistemas globales de navegación, sí, tenemos el GPS de los Estados Unidos, GLONASS de Rusia, Galileo de la Comunidad Europea y Beidou de China. Entonces, cada uno de ellos tiene sus propios satélites. Esto podría también alguien presentar una investigación, ¿verdad? Cada uno tiene sus propios satélites. Hay que ver cuántos tiene cada uno.
El GPS con el que estamos trabajando nosotros corresponde a Estados Unidos. Estamos hablando con el sistema de posicionamiento de los Estados Unidos. Y tiene 3 segmentos. Todos tienen 3 segmentos. El segmento espacial, que está compuesto por todos los satélites. El segmento de control, que son las estaciones terrenas, ¿verdad? Que están controlando todo lo que hacen los satélites. Y el segmento de usuario, que somos todos nosotros, ¿verdad? Que trabajamos con ello, y lógicamente el ejército y la navegación también marítima, profesional, transporte aéreo, etc. Bueno, el segmento espacial del GPS originalmente estaba compuesto por 24 satélites en 6 planos orbitales a una altura de 20.200 kilómetros y cada satélite con 4 relojes atómicos, ¿ya? Bueno, el GPS Block 1 eran los que habían salido en la primera tanda, ¿verdad? Con una vida útil muy pequeñita, la vida útil no pasaba de 10 años y un poquito más, ¿verdad? Entonces los satélites comenzaron a fallar, ¿verdad? Si bien eran muy bien fabricados, ¿verdad? Se vio la necesidad ya de lanzar los GPS Block 2 en 1989. Y luego, poco a poco iban reemplazando los satélites que se iban arruinando, ¿verdad? Que ya se arruinaban y pasaban pues a ser basura cósmica, ¿no? En 1994 dice que ya habían 24 satélites GPS Block 2, es decir, para el año 94 ya se habían reemplazado toditos los satélites de GPS Block 1, ¿verdad? Los 24 ya estaban totalmente reemplazados. Es decir, ¿cuánto habían durado? Más o menos unos 20 años cada satélite. Actualmente dice que hay 31 satélites funcionales y tenían que lanzar otro satélite este año, creo, el año pasado. Alguien tal vez pueda ayudarme en eso. Yo estaba investigando el año pasado, actualicé esta presentación con estos satélites. Aquí vemos el GPS Block 2A, el GPS Block 2R, ¿verdad? Y tenían que lanzar estos de acá, que son el GPS Block 2F, ¿sí? Pero actualmente se tiene ya, fíjense cómo ha ido desarrollando, ha salido ya los GPS Block 3. Creo que son apenas 2 satélites Block 3 que se han lanzado. El segundo se lanzaba el 2021 o el 2022. Entonces, estos GPS ya son mucho más potentes, cada vez logramos más potencia, ¿verdad? Porque los usuarios cada vez somos más millones y millones. O sea, ahorita los celulares, como les digo, están trabajando con estos satélites. Entonces, ustedes se están vinculando con estos satélites. Bueno, de esta imagen no he podido actualizar, he buscado en internet bastante, que es la posición de los satélites para un momento dado, ¿no? Entonces dice, la posición para el satélite, dice el 29 de octubre del año 1998 a las 0 horas, dice 24 a 27 satélites operacionales y nos muestra más o menos cuál es su distribución planetaria, ¿no? ¿Para qué nos muestra esto? Porque indica de que para tener una precisión razonable tenemos que encontrar por lo menos 3 satélites. Te recomiendo ideal hacer lectura cuando agarre un cuarto satélite. Bueno, actualmente cuando prendemos el GPS no agarra 4, agarra 8, agarra 10 satélites, porque hay más satélites todavía, ¿no? El segmento de control pertenece al fabricante. En este caso, el que usamos nosotros es de Estados Unidos y ellos son los que trabajan haciendo, pues, monitorean las señales, las órbitas, corrigen las órbitas, básicamente, ¿no? Y tienen una serie de estaciones de rastreo distribuidas alrededor de todo el planeta, ¿no? Ahí vemos las estaciones. Con mucha tristeza les comento de que tenía que haber una estación control, una estación terrena en el Salar de Uyuni, porque el Salar de Uyuni es el punto donde hacen sus calibraciones, porque es un espejo perfecto, ¿verdad? Cuando el satélite pasa por encima, se hace toda la calibración. Entonces tenía que haber una estación terrena en el Salar de Uyuni, ese era el concepto, ¿no? Pero bueno, su país tiene muchos problemas, muchos conflictos. Tristemente se han ido pues al Ecuador. Han puesto su estación en el Ecuador.
Y bueno, ni modo, ¿no? No tenemos estación terrena, pero podemos visitar las que están cerca. Tenemos dos cercanas, que son la de Argentina y la de Ecuador, ¿no? Y podemos ver las que están distribuidas en Australia, Nueva Zelanda, África, etc. Bueno, segmento de usuario, tenemos ahí al lado izquierdo, ¿verdad? Aquí vemos a un profesional de la topografía haciendo, pues, mediciones. Ustedes me dirán, pero topografía, usted ha dicho hace un ratito métodos geodésicos. Bueno, la topografía requiere de este método geodésico para comenzar su trabajo, ¿verdad? Necesitamos nosotros tener una medición con total y absoluta precisión de puntos base en el terreno para poder hacer topografía. Y la única forma de tener estos puntos base en el terreno es utilizando el GPS. Entonces, con un GPS grande, ¿verdad? Como los que vemos acá, con su antena y demás, me va a dar una precisión, pues, hasta de 1 centímetro, ¿no? Ahí está la precisión. Dice, varía desde 1 centímetro hasta 10 metros, según el equipo y técnica de medición utilizada, ¿no? Bueno, según lo que nosotros vamos a hacer, tendremos un receptor, perdón, un receptor de navegación o un receptor geodésico, ¿ok? Aquí estamos diferenciando lo que es la navegación de la geodesia, de un receptor geodésico real, ¿no? ¿Cuál es el receptor de navegación? Los de navegación son los pequeñitos que están incorporados, ¿verdad? En un auto, en un barco, o los llevamos en la mano, en el bolsillo. Dan la posición en tiempo real hasta, con un error de hasta 10 metros, ¿verdad? Si nos quedamos harto rato con el equipo, puede llegar a tener un error entre 3 y 4 metros, ¿verdad? Ahí vemos algunos receptores, ¿verdad? Aquí vemos los chiquititos, ¿sí? Manuales. Arriba vemos los celulares, ¿verdad? Que entran en este grupo de los navegadores. Y los grandes son estos de acá, ¿verdad? Que ya son, que vienen con su antena, ¿sí? Que ya son navegadores geodésicos, receptores geodésicos, perdón. Ese es el navegador más utilizado en ingeniería. Comete, o más bien, bueno, sí, comete errores, decíamos, ¿no? Pero me da un error de hasta 3 metros, pero me sirve para hacer relevamientos rápidos. Es decir, en carretera les contaba a los muchachos, cuando yo hago relevamientos carreteros, por ejemplo, de vías que se van a abrir, no hay mucho en nuestro país, ¿verdad? Pero hicimos una en San Ignacio Velasco. Entonces me fui en moto a hacer el reconocimiento de la vía. Este GPS se puede programar para que grabe un punto cada cierto tiempo. Entonces yo le puse para grabar un punto cada 5 segundos. Entonces contaban 1, 2, 3, 4, 5, ¡pluc! Grababa un puntito. Entonces en la moto va haciendo no muy rápido, lógicamente, para que tengas puntos más seguiditos, y vas recorriendo y automáticamente va grabando los puntos, ¿verdad? Entonces me sirve para hacer un reconocimiento, ¿no? Estos navegadores son diferentes, estos no son topográficos, ¿verdad? Este es un navegador que me da las calles, está en mi auto, y en el auto te va avisando, como los maps de los celulares, ¿verdad? El maps de celular te va avisando y te dice, gira a la derecha, gira a la izquierda, ¿verdad? Ya ha llegado a su destino, ¿verdad? Entonces es un navegador de conducción, muy diferente a un navegador topográfico. El que nosotros vamos a usar en la práctica es algo así más o menos. Vamos a hablar a ver si nos permiten sacar los equipos. Voy a hablar con el jefe de departamento y se les va a avisar mediante su plataforma Classroom. Ustedes son del grupo 2, pues tienen su auxiliar ahorita que nos va a ayudar, Marcelo. Él era auxiliar titular del grupo. Pues no sé si se va a presentar a la siguiente convocatoria, ¿verdad? Pero ustedes sí tienen auxiliar. Está sin auxiliar es el grupo 1, ¿verdad? Marcelo es un excelente auxiliar, ha trabajado bastante conmigo y espero lo puedan habilitar para que se presente al examen de auxiliatura, ¿no? Sabe bastante, entonces él va a trabajar con ustedes. Si se logra sacar el equipo, pues van a comenzar a trabajar. Ahí vemos las ventanitas del equipo, ¿no? Que son muy bonitas. La primera nos muestra acá cuántos satélites ha logrado conectar el GPS.
¿no? Y abajo nos muestra la intensidad de la señal de cada satélite. Fíjense, son hartos satélites que ha encontrado, y pues la señal, no importa, digamos, que sea un poquito baja de algunos, pero la señal está brutal y nos avisa las coordenadas. Aquí arriba nos da las coordenadas geográficas, pero se pueden cambiar a coordenadas UTM. En ingeniería, repito, vamos a trabajar netamente con coordenadas UTM. Adicionalmente tiene, cuando hacemos algún tipo de viaje, me avisa las velocidades máximas, mínimas, cuánto tiempo he estado parado. Aquí está la elevación en metros sobre el nivel del mar, sería la cota, entonces, esto de acá. Tiene mapas de caminos para poder viajar igual, pero ya en carretera. No tiene mapas de la ciudad, así como lo que han visto hace rato. No trae. Tiene brújula, si necesitaríamos hacer algún tipo de orientación con brújula. Y fíjense, tiene también un menú espectacular con alarma, calculadora, tiene calendario, tiene juegos también, etc. Entonces es muy interesante este equipo. Ahí vemos la página satelital. Esta es la página, la ventanita de guardar puntos, ¿no? Entonces, aquí está con guardado manual, ¿verdad? Entonces, me paro en un punto, en este caso me dice que es el punto 007, aquí nos avisa la fecha y la ubicación, coordenadas geográficas. Aquí faltaría la elevación que no ha aparecido todavía, lo han puesto sin elevación. Tiene que aparecer acá la elevación. Ponemos OK, ¿verdad? Si queremos podemos escribir acá alguna ubicación, algún nombre adicional, no sé. Ponemos OK y ya está guardado el punto, ¿no? Aquí nos avisa cuántos caminos tengo guardados, ¿verdad? Cuántas rutas tengo guardadas y cuánto de porcentaje de memoria se ha consumido. Ahí vemos los mapas y aquí vemos un perfil de terreno. Es un perfil longitudinal del terreno, ¿verdad? Me avisa cuándo he bajado, cuándo he subido, etcétera, cómo es el relieve vertical del terreno. Si bien tiene un error, como les decía, de hasta 3 metros en el mejor de los casos, sirve para tener una ligera referencia, pero no sirve para construir. Yo no puedo construir con un GPS navegador, ¿verdad? Porque tiene un error de 3 metros, o sea, mi error va a ser garrafal. Bueno, aquí está el sistemita, etcétera, ¿no? Bueno, la dilución de precisión está aquí ya de adorno, diríamos, ¿verdad? Porque casi no tenemos dilución de precisión, porque siempre agarramos más de 4 satélites, ¿no? Lo que nos dice es que los satélites tienen que estar lo más separados posibles, que no estén unidos al centrito, ¿no? Nada más. Dentro de los navegadores tenemos sistemas de localización, como pueden ver, en caso de secuestros, por ejemplo. Para los automóviles, igual se pone en algún lugar del automóvil el GPS bien guardadito, y tenemos un GPS track para que en caso de robo sepamos dónde está nuestro auto, ¿verdad? El GPS nos va a avisar dónde está el auto. Otras aplicaciones de los navegadores, ya están pues los celulares, hasta relojes tenemos ya. Hay software muy bonito para trabajar con GPS, entonces se puede hacer navegación tranquilamente con celulares. Disculpe, Bueno, ingeniero. el futuro, sí, adelante. Por favor, entonces, ¿no es recomendable sacar superficies de un terreno con GPS? Con navegador no. Con navegador no, porque el navegador te va a dar un error de 3 metros en cada punto, ¿verdad? Entonces, si un cliente te contrata y te dice, quiero saber cuánto mide mi terreno, y tú vas a ir con un navegadorcito de mano o con tu celular, ¿no? Pues estás dando un resultado muy errado, ¿no? Está bien, ingeniero. Bueno, decíamos, el futuro, ¿será que el GPS me lleva por estas cosas? La respuesta es sí. Yo he viajado en febrero, he ido a dar la vuelta por todo el departamento de Potosí, y el GPS me ha metido por contrarrutas. El GPS me decía, gira a la derecha, yo giraba y todo el mundo comenzaba a mirarme e insultarme en Potosí. Desgraciado, ¿no ve? Pucha, ¿qué pasa aquí? Estás metido en contrarruta, pucha, el GPS, ¿no? Y perdón, el GPS, les mostraba mi GPS, ¿no? Entonces, el GPS te lleva a veces por lugares que no son los adecuados. Te está mostrando, a veces, bueno, llegar a caer en un río, yo creo que ya es el colmo, ¿no? Pero sí, he visto acá en Cochabamba hace años, cuando todavía no habían actualizado, en la avenida Ramón Rivero, se metió un auto en contraflecha, ¿no?
pero es cuestión de actualizar el GPS, ¿no? Y se va actualizando, ahora se actualiza mucho más por internet, por Maps y demás, entonces está mucho más actualizado, pero como ven, no está al 100%. En Potosí me he metido por una calle y contraflecha y la gente pues me insulta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Además que las calles tampoco tienen toda la señalización. A los vecinos que estaban en esa calle, bueno, tuve que dar retro, salir. Les digo, pero tampoco hablen pues con su alcaldía, que ponga aquí una flechita que diga giro a la derecha, ¿no? Entonces, fíjense que hay muchos lugares donde dice no siga la navegación satelital. Pero, ¿por qué razón? La navegación satelital nos dice que hay vías por las cuales podemos entrar, pero a veces son muy angostitas. Entonces, camiones muy grandes no pueden entrar. Entonces, a ver, los camiones se van, se meten por esos lugares y pues se van a quedar trancados, ¿sí? Bueno, ahora veremos el receptor geodésico. Es como el que están viendo en el fondo de la pantalla. Es un receptor muy grande, con antena y demás. ¿Cuánto es el error que comete este equipo? 1 centímetro. Pues preguntaba a Donael si se puede hacer un levantamiento de un terreno. Para hacer levantamiento de un terreno, tengo que ir con este tipo de GPS. O sea, con el otro tengo un error hasta 3 metros o más, ¿verdad? Si es un GPS que no está agarrando bien la señal, el error va a ser de 4 o 5 metros en cada punto, entonces puede ser catastrófico. En cambio, cuando me estaciono con un equipo con antena, ¿verdad? El error es de 1 centímetro. O sea, hay error, no es perfecto, ¿verdad? Pero es de 1 centímetro el error. Entonces es mucho más confiable y al señor que me ha contratado, pues le digo con total tranquilidad, este es el límite de su propiedad, más o menos 1 a 2 centímetros. Puede haber ese error y los topógrafos saben. Cuando le hagan lo mismo al vecino, ¿verdad? El vecino va a decir, bueno, aquí hay un error de hasta 1 o 2 centímetros que puede ser para usted o para el vecino, ¿verdad? Pero no se puede lograr mayor precisión, ¿sí? ¿Que han habido gente que ha levantado con los GPS navegadores? Sí, sí, sí. Y se han entrado al lote del vecino 3 metros, 4 metros, ¿verdad? Cuando yo hice un levantamiento para la familia Vargas, en realidad la sacaron a la abuela un día. La historia es bien interesante. Estaban en su terrenito en el campo y la abuelita, pues, la sacaron a tomar sol, no sé, después de cuánto tiempo, ¿qué sería? Pues yo no sé. Pues la sacaron al jardín y la abuela en su terreno en el campo, mira el árbol del frente que estaba en el terreno del vecino. Y dice, mi papá cuando era niña, dice, en ese árbol de allá me hacía mi guayunquita. Ahí tenía mi columpio. Sus nietos, sus hijos, dice, sí, me acuerdo también, dice que ahí teníamos. ¿Y qué hace ese árbol en el terreno del vecino? ¿Verdad? Entonces contratan topógrafo, en este caso me contratan a mí. Entonces yo voy, hago todas las mediciones y no, pues el vecino se había entrado al terreno, se había entrado hartito nomás. Entonces el vecino contrata a su topógrafo, ¿verdad? Y el topógrafo del vecino, pues hecho al capo, y se manda una carta al juez, porque esto ya pues, con juez, va a juicio, ¿no? Indicando de que yo estaba falseando datos. Entonces lo llamé al topógrafo y le digo, oye, a ver, séntate un rato. Le digo, ¿cuánto te están pagando por un levantamiento topográfico? ¿Cuánto te pagan? Por un levantamiento topográfico pagan $100 la hectárea, más o menos, ¿verdad? Está bien, son varias hectáreas, estamos levantando, vamos a ganar honradamente nuestro dinero. Le digo, pero si tú estás falseando los datos, estás cometiendo un delito, le dije, ¿verdad? Tenemos imágenes satelitales, tenemos GPS de alta precisión, y si, ¿quién va a dirimir esto? Al final, tú y yo vamos a ir a juicio, pero al final, si tú tienes tus datos, yo tengo los míos, van a llamar al Instituto Geográfico Militar. Va a llegar el IGM, va a sacar sus puntos, y ahí vamos a tener que meterte un proceso a vos por falsear los datos. Entonces, no es correcto, le digo, te están pagando muy poco como para que te inventes datos. Entonces, haz lo correcto. O estoy equivocado yo, le dije, y mostrame dónde me estoy equivocando. Se dio cuenta el muchacho, el topógrafo era un chango joven y en realidad estaba cometiendo un error. Muchos creen que la topografía no se puede revisar. Se puede revisar totalmente. El GPS es inamovible, los datos, las coordenadas y demás, y los planos antiguos de la familia, todo se puede verificar, ¿verdad? Entonces el topógrafo de la
La otra parte indicó de que sí se había equivocado al hacer el levantamiento, presentó su informe y el informe del topógrafo coincidía con el mío. Entonces no hubo juicio, no hubo nada, pues la familia simplemente tuvo que recorrer el alambrado y el árbol quedó ya del lado de la familia Vargas, ¿no? Entonces, sí, no se puede hacer un trabajo de GPS con los navegadores, sí, con mucho cuidado, ¿ya? Bueno, ahí está el posicionamiento diferencial y demás, ¿sí? Ahora, la inversión cada vez es mayor, ¿no? Hay equipos muy modernos, fíjense, el R3 era el que tenía yo, y digo tenía porque se nos cayó en un viaje y se rompió la pantalla. No tiene solución. ¿Cuánto cuesta el R3? Cuesta $8,000. Bueno, costaba $8,000. Nos dolió demasiado perder ese equipo. Entonces, se puede asegurar en una aseguradora. Únicamente paga $500 al año. Y en caso de accidente, la aseguradora te va a reponer un equipo nuevo. En caso de robo también, o pérdida, lo que sea. Pero fíjense los equipos, alguien puede tal vez investigar un poquito de esto. Yo tengo hasta en mi presentación hasta el R8, ¿verdad? Espectacular. Fíjense, del R3 ha subido hasta el R8. ¿Cuál es la diferencia de precios? El R3 costaba $8,000. Estamos hablando de hace 15 años atrás. Y el R8 costaba ya pues, $40,000, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en precisión? El R3, 2 centímetros más o menos, pero el R3 tiene que estar 2 horas trabajando. El R8 ya trabaja menos, trabaja 1 hora, 45 minutos y el error es 1 centímetro o menos tal vez, ¿verdad? Tal vez ya actualmente hay el R9, el R10, me gustaría que alguien pueda investigar un poquito al respecto y ver los precios también, ¿no? Bueno, aquí vemos algún equipo, este es equipo Trimble igual. Ya son pues pantallas táctiles, ¿verdad? Ya trabajamos con Bluetooth. Entonces, los equipos han ido cada vez mejorando, ¿verdad? Bastante, y ya traen programas incorporados, ¿verdad? Ahí vemos la pantallita del Trimble que nos muestra levantamiento general, General Survey, que es levantamiento, tomar datos del campo, ¿no? Levantar datos, ir a levantar datos del campo. Roads, carreteras, túneles, etcétera. Entonces, ya vienen con programas incorporados, ¿no? Disculpa, ingeniero. Sí, adelante. Mayormente, ¿en qué se utiliza? Bueno, es GPS. El GPS. Ahorita te voy a explicar en qué usamos nosotros, los topógrafos, ¿no? O sea, en qué usamos los topógrafos. Para nuestro trabajo topográfico es para sacar los datos de partida, que se llaman los bancos de nivel. Ahorita te voy a explicar. Ya dame unos minutitos, vamos a llegar ahorita a los bancos. Pero se puede hacer levantamiento topográfico con GPS. Fíjense acá, con este GPS se ha hecho un levantamiento de un terreno, se hace la partición en caso de que sean herederos y quieren partir a mitades exactas, o en áreas similares, ¿verdad? O perímetros, o sacar áreas definidas. O sea, se puede hacer maravillas con el GPS, ¿no? Actualmente el GPS ha avanzado tanto que para levantamiento topográfico muchos topógrafos ya no están utilizando los teodolitos ni las estaciones totales. Están levantando directamente con GPS. ¿Cuál es eso? Con este aparato de acá que tenemos en la carrera, porque lamentablemente no nos dejan utilizar. Es decir, puede haber una integración entre la estación total y el GPS. Este es el GPS que tenemos nosotros. Pero el GPS puede trabajar de manera independiente, como rover. ¿Qué es el rover? El rover es directamente, ¿verdad?, el equipo que lo voy a mover por todo el proyecto. Ahorita te voy a mostrar a Donael cómo va la cosa. Bueno, esta es la antena del equipo que se vincula directamente al GPS, al satélite GPS. Por Bluetooth manda la señal a este equipo, que este equipo es el GPS en realidad, ¿verdad? El equipo que está aquí abajo es el GPS y esta es su antena. Se vinculan con esta antenita por Bluetooth y aquí comenzamos a almacenar los datos. Ahora, ¿cuál es la figura del rover? Este es el rover. Yo puedo caminar con este aparato, lo paro en un punto y grabo el punto, ¿verdad? Estoy grabando coordenadas X, Y, Z de un punto. A ver, tengo aquí una imagen más bonita de esto. Este es el postproceso. ¿Y dónde está mi imagen de rover? A ver, más adelante creo que están, si no voy a buscar otras, ¿ya?
Pero bueno, la idea, no, aquí está pues. Fíjense, aquí está. Aquí está el rover, manda un punto al GPS que se guarda, o en este caso está vinculado con la estación total, se mueve aquí, ¿verdad? Y manda la señal, se mueve aquí y manda la señal, ¿verdad? Entonces, está guardando los puntos de cada lugar de levantamiento. O sea, yo voy parando en un punto, ¡ting!, mandamos y guardamos señal. ¡Ting!, guardamos señal. ¡Ting!, guardamos señal. Entonces, estoy guardando puntos X, Y y Z, coordenadas, norte, este y cota de cada punto, ¿ya? Luego hacemos el postproceso GPS, es decir, puedo ir a la computadora y descargo todos los puntos que he guardado y es un levantamiento topográfico perfecto. No necesité hacer con estación total, no necesité hacer con teodolito, etcétera, y tengo un levantamiento total. Aquí tenemos las estaciones CORS en Bolivia, ¿verdad? Y las estaciones CORS en el mundo, ¿verdad? Entonces, son estaciones que me ayudan a mejorar mis puntos. En este caso, el Instituto Geográfico Militar tiene en todo el país puntos que pueden ayudar a mejorar nuestros datos de levantamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo trabaja el GPS? El GPS genera una ecuación esférica. Cada satélite con el receptor generan una ecuación esférica. Dos satélites ya generan dos ecuaciones esféricas que se interceptan y generan un plano. Y con un tercer satélite ya me generan un punto. Entonces, esta es la original que me dice, tres esferas intersectadas en un punto me generan tres rangos para resolver latitud, longitud y elevación. O sea, siempre calculan primero las coordenadas geográficas, que es lo que siempre se ha hecho en el planeta, ¿verdad? Son las más antiguas y además las que se siguen usando hasta el día de hoy. Si ustedes entran a Google y preguntan coordenadas de Cochabamba, les va a dar las coordenadas en latitud y longitud y elevación, ¿verdad? Pero para ingeniería trabajamos y hay que convertirlas a coordenadas UTM, las transversas de Mercator. Bueno, ahí vemos una imagen real de 4 satélites con sus esferas intersectadas, ¿sí? Para dar la ubicación de un punto. Bueno, las fuentes de error, la geometría de los satélites, retardo atmosférico, todo lo que puede ocurrir. Lo más complicado y lo que más se presenta acá es la multireflexión en la señal, ¿no? Es decir, interferencia de la atmósfera, interferencia de los hormigones, edificios de hormigón, interferencia o rebote del metal, ¿verdad? O líneas de alta tensión, etcétera. O sea, hay que esperar con mucha paciencia que las ecuaciones vayan cerrando. Por eso, en este caso, nosotros esperamos con el GPS geodésico por lo menos hasta 2 horas para que terminen de cerrar las ecuaciones y de ahí comenzamos a trabajar. Bueno, el banco de nivel es lo que nosotros sacamos, que es lo que preguntaba su compañero al final. ¿En qué utilizamos nosotros el GPS? Bueno, ahí vemos 2 bancos de nivel en Puerto Villarroel, pues totalmente destrozados en un proyecto que hicimos, ¿verdad? Que el IGM puso estos bancos y la gente no los cuida. La gente no los cuida, ¿no? Ahora aquí vemos otros 2 bancos que estos sí están cuidaditos. El IGM también los puso. El de la izquierda puso el IGM, que es de Valle Grande. Dice, Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, se prohíbe retirar. Perdón. ¿En clases pasó algo? Sí. No, todavía no. Está en clases, por favor. Un cachito. Gracias. Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, se prohíbe retirar RGB 07 IGM 2017. ¿Ya? Entonces, este es un banco de nivel que se caracteriza por tener un triangulito en la parte central y un puntito acá, ¿verdad? En ese puntito es donde se pone entra la punta cabalita del equipo del GPS, ¿no? Del rover en este caso. A la derecha vemos, ya no ha hecho el IGM, esto seguramente han hecho ya, dice la Asociación de Municipios de Chuquisaca. Se ha debido comprar, ellos han debido comprar un GPS, o han alquilado, o han contratado una empresa, y dice Gobierno Municipal de Sudáñez, se prohíbe retirar, igual, el 001, marzo 2008, ¿no? Entonces, están puestos estos en la calle,
Y tienen, lógicamente, se han colocado con hormigón, tienen un tubo bastante largo, o sea, en un orificio se mete esto con hormigón para que no sea muy fácil retirar, lógicamente, pero si alguien va a palanquear, pues lo va a lograr sacar. Pero son bancos de nivel. Con esto comenzamos nuestro trabajo. Es decir, para una carretera, por ejemplo, necesitamos tener el dato inicial y de ahí vamos a jalar todos los datos, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? Entonces, para puentes, por ejemplo, necesitamos dos bancos de nivel, uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Para represas tenemos que tener, pues, bancos de nivel en diferentes puntos de la represa. En carreteras, no les decía, se pone cada kilómetro hacemos un banco de nivel. Entonces, vamos trabajando con nuestro equipo y vamos adecuando nuestras coordenadas y vamos dibujando la carretera, vamos haciendo todo el diseño. Cada kilómetro vamos revisando que nuestras coordenadas sean correctas. Y con esto, colorín colorado, se acaba nuestro primer capítulo. ¿Alguna pregunta tal vez? Entonces, quiere decir de que con esos bancos de nivel lo instalamos y nos dan las coordenadas y con eso trazamos el puente o al menos planificamos el proyecto que vamos a hacer. Sí, exactamente. Todos los puntos topográficos tienen que ser exactos. Eso les decía el primer día de clases, la topografía es demasiado importante porque cuando te hacen la revisión de tu estructura, te hacen la revisión de tu diseño, te hacen la revisión de tu construcción, tus errores permitidos te dicen que pueden ser apenas de medio centímetro, a veces te dan 5 milímetros de error permitido. Entonces, te revisan eso, con topografía, lógicamente, y si no has cumplido esa tolerancia que te dan de un error posible de 5 milímetros, es un error de 20 centímetros, 10 centímetros en tu puente o en una estructura, te obligan a demoler. Tienes que demoler la estructura y eso es catastrófico, una pérdida para la empresa. Y es por eso que tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Han habido casos, pero a ver, les voy a contar un hito, un error topográfico nada más, para que tengan idea. En un puente, acá cerca, no digo ni dónde es, porque no quiero que sepan cuál empresa ha sido, ¿no? ¿El puente de 4 de agosto? Se molestan mucho las empresas de las cosas que podemos decir. En este puente que les comentaba, vaciaron un estribo de un lado del río, vaciaron el otro estribo y cuando tenían que colocar las vigas, se llama lanzamiento de vigas, se hace con un equipo específico, cuando tenían que lanzar las vigas, resulta que la viga era más cortita que la separación de los estribos. O sea, apoyaba a un lado del estribo y al otro lado no alcanzaba. Entonces fue catastrófico porque ahí había mucha gente, era una fiesta, el día del lanzamiento de vigas es una fiesta y se tuvo que suspender la fiesta, ¿no? Tristemente, entonces tuvieron que demoler un estribo que había sido mal replanteado topográficamente. Entonces, hay errores topográficos que hacen que las empresas pierdan mucho dinero. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe. Sí, adelante, a ver. La curvatura de la Tierra se empieza a notar a partir de los 20 kilómetros, ¿no, Inge? Como te digo, en 20 kilómetros, la cuerda subtendida con respecto a la curvatura terrestre es de 1 centímetro. O sea, no notas la curvatura ni en 20 kilómetros. Ah, ya está bien, Inge, gracias. Disculpen, y para hacer se planteo en las zapatas para una construcción, igual se utiliza este GPS. El GPS no. El GPS no. Para edificios, hemos dicho, casi no se utiliza GPS. El GPS es para proyectos que requieren conocimiento de las cotas. Para replanteo de edificaciones, sí utilizamos estaciones totales, teodolitos y demás, porque tus zapatas tienen que estar perfectamente ubicadas
Y también, pues aquí hay topógrafos muy capos en el tema de replanteo de zapatas. Utilizan niveles láser. Entonces sale la luz rojita del láser, ¿verdad? Entonces comienzan ellos a alinear las columnas con las líneas del láser, ¿verdad? Entonces tiene que estar perfectamente alineado. O sea, imagínense que una zapata esté un poco chueca, el edificio pues puede colapsar. Todo tiene que estar perfecto. Como está en el plano de ingeniería, tiene que estar igualito en la construcción. Entonces los replanteos se hacen con mucho cuidado. Cuando yo construí el colegio aquí de la petrolera que estaba en el cerro, un lugar bastante complejo, ¿verdad? La losa radier no había tanto problema porque es una losa radier de todito, pero las columnas tienen que estar perfectas, la separación. Yo hice el replanteo de las columnas, pero igual pedí que venga a la obra, ¿verdad? Un topógrafo que vaya, perdón, que no sé en mi casa, que vaya a la obra, ¿sí? Que vaya a la obra un topógrafo para que revise. Yo le pedí que vaya un topógrafo que revise mi replanteo, porque siempre hay que tener una segunda opinión. Entonces llegó el topógrafo, puso sus rayos láser, y dijo, está bien replanteado, ingeniero. Entonces, todo está perfecto, yo más tranquilo, y ahí comenzamos a vaciar las cosas, ¿no? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, les agradezco la presencia a todos. Este primer Yo tengo una pregunta, disculpe. Sí, te disculpo. Disculpa, es que quería preguntarle, ¿cómo podemos obtener las elevaciones de los bancos de nivel? Esa era mi pregunta. De dos maneras. El GPS te da, eh, buena pregunta, ¿sí? El GPS te da las coordenadas norte, este y elevación. Te da las coordenadas, ¿verdad? Eh, Usualmente, pero, la cota se la verifica mediante el uso de la barometría. La barometría te da un valor un poquito más exacto. Es decir, mides la presión barométrica y con presiones sacas la elevación con relación a la presión que está a la altura del nivel del mar. Entonces, el GPS ya te da la elevación, pero es mejor hacer una verificación adicional con barometría, ¿no? Entonces, muchos GPS ya traen, los GPS estacionarios pequeñitos, los navegadorcitos, traen su pequeño barómetro incorporado. Porque si bien se equivocan 3 metros en el plano norte-este, en elevación pueden equivocarse hasta 15 metros. Es por eso que los GPS navegadores, muchos de ellos traen barómetro incorporado. Entonces te dan la elevación barométrica, que es mucho más confiable que la elevación con GPS. Entonces, eso hay que verificar. Tal vez puedes investigar, Jonathan, un poquito cómo calculan, cómo verifican el IGM, por ejemplo, sus elevaciones. Si mantienen la elevación que te da el GPS estacionario, ¿verdad? O hacen una verificación barométrica. Está bien, ingeniero, gracias. No, pues a vos. ¿Alguien más? Disculpe, ingeniero, ¿dónde podemos encontrar su libro? ¿En cualquier impresora de la universidad o en un lugar específico? No es libro, ojalá fuera libro. Me pidieron publicar como libro los de la Universidad Católica, me acuerdo, pero rechacé la publicación del libro. Ya lo tenía armadito para el 2020, en realidad, porque la Católica te paga, la Católica lo vendería su libro a nivel, claro, te lo vendería a nivel Sudamérica, ¿no? Esa es la oferta de la Universidad Católica. Pero te da por derechos de autor el 5% del libro. O sea, prácticamente nada. Es por eso que no tengo todavía el libro, querido Luis. Es apenas un texto guía que está en las fotocopiadoras. He visto en la fotocopiadora de la Calama, cerca de la universidad. Está también en la fotocopiadora de Civil, pero no sé si como la universidad no está funcionando al 100%, creo que la señora de la fotocopiadora de Civil no va. Pero he visto en la Calama, sí, y he visto en otras fotocopias que dicen textos guías de Civil, de San Simón. Entonces, hay que buscar nomás cerca de la universidad en las fotocopias, ¿no?
Bueno, les agradezco a todos su presencia el día de hoy. Voy a comunicarme con Marcelo, que nos va a ayudar un poquito. Os repito, no sabemos cómo está la convocatoria para auxiliares de docencia. Ojalá Marcelo pueda presentarse. Ha sido mi auxiliar acá ya varios semestres y lo hace demasiado bien. Entonces, nos va a ayudar acá con el grupo mientras no tengamos auxiliar. Lo voy a llamar de un rato más para que se contacte con ustedes y vean de hacer esta práctica con GPS. ¿Ya? Un abrazo para todos. El día jueves sí vamos a ver unos videos de GPS. Si alguien tiene exposición de los temas que estamos viendo hasta ahora, cualquier otro tema también lo puede hacer el día. ¿Ya? Neta, un abrazo para todos. Que tengan una bonita semana. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante, Rubén. Te estoy preguntando hace rato si alguien más quiere hablar. Y, a No, ver, no, dime. perdón, ingeniero, es que justo de eso quería preguntarle, de lo que decía en los horarios del jueves, dice campo, entonces esa era mi duda, si entonces solo hay videos, ¿no? No hay campo. Eso hemos explicado la clase anterior. Hemos dicho que el campo se lo hace días sábados, días viernes, pero vamos a hacer campo cuando ya tengan un poquito de conocimiento de topografía y vamos a ir a ver proyectos. Por ejemplo, vamos a ir a ver un replanteo, como me decía ahorita el compañero, ¿verdad? Cómo se utiliza un GPS. Entonces vamos a ir a ver un replanteo de una carretera con GPS, vamos a ir a ver un proyecto de canalización, vamos a ir a ver un proyecto de tuberías, etcétera. El campo docente, lo que como expliqué en la clase anterior, es para reforzar el conocimiento topográfico, no tiene calificación y es voluntario. Entonces, Ya, muchas gracias, ingeniero. los que quieran ir a la visita, se les va a avisar en su momento, pero no es el día de clases, o sea, no es en el horario, porque en realidad lo que hacemos es hablar, digamos, hemos ido a ver el tren metropolitano, por ejemplo, con otros grupos, hemos ido a hablar un día que estaban replanteando las zapatas de una de las estaciones, hablamos con el topógrafo del tren metropolitano, y nos dijo, voy a replantear el día lunes. Entonces yo le digo, lunes paso clases, no voy a poder, martes no puede ser. Ya, martes, me dice, por vos voy a retrasar un día mi replanteo. Hemos sido algo de 40 estudiantes. Como les digo, no es obligatorio. Entonces, yo les aviso, les digo, hoy replanteo de tal cosa tal día. Entonces, es un poquito también lo que aparezca. Pero tenemos que esperar por lo menos un mes y medio, hasta que tengamos un conocimiento por lo menos básico de topografía, y mediante los auxiliares se les va a avisar. Si el ingeniero Vera ha planificado una visita, digamos, a, no sé, cualquier obra de acá, ¿verdad? A la aducción que viene de Misicuni, digamos, y están poniendo los tubos, quienes quieren ir, y se comienzan a anotar todos, y les digo, va a ser el martes, en tal lugar, a las 2 de la tarde. Entonces vamos el martes de la tarde, nos quedamos ahí todita la tarde haciendo el replanteo con estos. ¿Ya? Eso es, Rubén, para aclarar a todos el trabajo de campo. Pero mientras no haya una visita a campo, vamos a hacer videos, vamos a aclarar dudas que puedan tener, porque siempre hay dudas, o sea, para que me pregunten, ¿y cómo se hace esto? ¿De dónde sale esto? O de los ejercicios que les den, pues, ¿cómo voy a hacer esto? Etcétera. Los días jueves vamos a responder las dudas, vamos a ver videos y además ustedes pueden presentar las investigaciones para aumentar su nota del primer paso. Eso vamos a hacer, Rubén, los días jueves. Muchas gracias, ingeniero. Va a disculpar, lo que pasa es que recién me escribí este fin de semana. Perfecto, ingeniero. Sí, adelante. Buenos días. ¿Será que podría pasar los apuntes de la pizarrita? Por favor, ingeniero. ¿Cómo los pasaría? Por documento al Classroom, si es posible, por favor, ingeniero. Yo creo que es posible, sí. Nunca me habían pedido eso, pero claro, voy a intentarlo. Claro que sí, no hay problema. Por favor, Inge, es que en algunas no alcancé a apuntarlo. Ya, no voy a intentarlo, claro que sí. Nunca me habían pedido eso, pero lo voy a hacer. Está bien, Inge, muchas gracias. Ok, Diego. Ahora sí, ¿alguien más? ¿O nos vamos? Sí, Inge, por último, la presentación que hizo Inge, ¿eso más lo puede pasar, por favor? Las presentaciones, todas voy a pasar. No se preocupen, todas van a tener. Ok, creo que ahora sí. Neta, ahora sí, un abrazo, que tengan una muy bonita semana. Aprovecharemos bien.